Paul Kirsch, URSS, 1916 a 1975. Paul el II es el triste apodo que consiguió quien probablemente fue la figura más grande y más reconocida internacionalmente del estado báltico de Letonia. Ciertamente, Kirsch es el único jugador de ajedrez que aparece en los billetes de su país, su imagen está en el billete de 5 kronis. Otro personaje cuyos años de gloria se interrumpieron por una guerra mundial, Kirsch, también estuvo a punto muchas veces de clasificarse para el torneo mundial, 4 veces consecutivas acabó segundo en las rondas clasificatorias. Cuando quedó primero, en el legendario torneo del Avro de 1938 en los Países Bajos, las negociaciones que debían llevarle a enfrentarse con Alexander Alekhine se interrumpieron por el estallido de las hostilidades en toda Europa. Estonia ha compartido el sino de las demás naciones bálticas y ha sido objeto de intercambio entre las grandes potencias. Estonia fue invadida por los soviéticos y luego cayó en manos de los nazis. Cuando la Unión Soviética recuperó de nuevo Estonia en 1944, Kirsch fue sometido a un proceso disciplinario por las autoridades, que consideraron que había cometido traición al participar en torneos de ajedrez bajo el dominio alemán. Se le ordenó no interferir en los intentos de Mikhail Botvinnik de disputar un torneo por el título contra Alekhine. Cuando en 1948, tras la muerte de Alekhine, que todavía conservaba el título, se organizó el torneo por el Campeonato del Mundo, Kirsch estaba entre los 5 participantes. Sus terribles resultados frente a Botvinnik en aquella ocasión hicieron pensar a algunos que había recibido presiones oficiales para que colaborara en que Botvinnik consiguiera la victoria. David Bronstein, URSS 1924. Así como Rubinstein y Kirsch nunca tuvieron la posibilidad de disputar el campeonato, Bronstein tuvo la corona casi al alcance de la mano. No solo consiguió enfrentarse a Botvinnik en 1951, sino que también consiguió quedar en tablas con el patriarca, empatados a 5 victorias y 14 tablas. A tan solo una victoria del título y a tan solo un movimiento, ya que perdió la partida definitiva al final del torneo, por una maniobra fruto del despiste. Bronstein nunca volvió a disputar el campeonato mundial. Bronstein fue siempre un jugador tremendamente creativo, y a menudo consiguió posiciones superiores a las de Botvinnik en el torneo que les enfrentó. Fue su falta de técnica lo que le costó cara contra Botvinnik, aunque es posible que hubiera factores psicológicos también muy importantes. Más adelante escribió que solo enfrentarse al Dios Botvinnik fue tal éxito para el que le resultó difícil mantener el envite. Cuando Botvinnik ganó el primer campeonato nacional soviético, Bronstein era un niño de 7 años, y desde 1931 a 1951, Botvinnik dominó como un auténtico rey. Se necesita un coraje muy especial para enfrentarse a tu héroe de la infancia en una confrontación directa. Víctor Korchnoi, URSS/Suiza 1931. ¿Cómo puede un jugador mantenerse en la élite durante 30 años sin llegar a ser campeón mundial? La vida de Víctor, el Terrible, ha sido un desafío constante. Sobrevivió al asedio de Leningrado, se enfrentó a las autoridades soviéticas hasta que huyó del país en 1976 y sigue desafiando el paso del tiempo y jugando al ajedrez profesional de primer nivel a los 75 años. Al contrario que otros nombres de esta lista, Korchnoi tuvo sus oportunidades. Se enfrentó a Anatoly Karpov en 3 torneos mundiales consecutivos, en 1974, 1978 y 1981. El primero se convirtió en un campeonato mundial de facto retrospectivamente, cuando Bobby Fischer se negó a defender su título contra Karpov. Perdió el torneo de 1978 por una sola partida. Fue un torneo cargado de tensión y con muchas interferencias ajenas al tablero. Los soviéticos hicieron todo lo posible para asegurarse de que el odiado desertor no consiguiera el título, y Korchnoi no es de los que hacen caso omiso de las provocaciones. Décadas de excelencia convirtieron a Korchnoi en el mejor jugador que nunca fue campeón del mundo. Tuvo mala suerte, si ese es el término correcto, porque sus años de esplendor coincidieron cuando una estrella ascendente, Anatoly Karpov, ocupaba el centro de la escena.
Acerca de Chigorin, un genio del ajedrez práctico que considera un privilegio aprovechar cada oportunidad que se le presenta para desafiar los principios de la teoría moderna del ajedrez, Wilhelm Steinitz. Rubinstein, según sus propias palabras, participo en torneos 60 días al año, descanso 5 días, y trabajo en mi juego 300 días. Bernstein, según sus propias palabras, mi estilo consiste en llevar a mi oponente y a mí mismo a territorios desconocidos. Una partida de ajedrez no es una prueba de conocimientos, es una batalla de nervios. Korchnoi, según sus propias palabras, yo no estudio, yo creo. 16. Hombre, mujer, máquina. Los bien educados contradicen a los demás. Los sabios se contradicen a sí mismos. Oscar Wilde. Contradecirnos a nosotros mismos. Como muchos tópicos, los opuestos se atraen se basa en las escasas ocasiones en las que aparentemente es cierto, y se aplica a todas las demás. La atracción suele basarse en parecidos y afinidades. Excepto los depresivos recalcitrantes, el resto hemos de gustarnos a nosotros mismos para sobrevivir, y si nos gustamos a nosotros mismos, tendemos a apreciar también nuestras características cuando las vemos en los demás. A un hombre tímido seguramente le beneficiaría salir con una mujer sociable, pero solemos acabar con parejas con las que tenemos mucho en común. Quizás simplemente es que la frase, lo similar atrae, suena redundante. Eso no solo sucede en la vida amorosa. Los amigos y los socios buscan gente parecida, y es raro el jefe que no se rodea de personas que piensan como él. Sin embargo, el líder poco común, ese directivo que, por el contrario, contrata a personas que piensan de forma distinta, y que le desafiarán, tiene mayores probabilidades de triunfar. Ese tipo de gente es excepcional, porque a nadie le gusta que le corrijan y le contradigan. Es necesaria mucha fuerza de voluntad y seguridad en sí mismo para rodearse voluntariamente de personas que sabemos que nos llevarán la contraria. Si no actúa con cuidado, puede derivar en una pérdida de autoridad o en una caótica mezcla de consignas. Debemos fiarnos de nuestra capacidad de utilizar la oposición para fortalecernos y la información para ser más completos. El temor al desafío tiene mucho que ver con el simple temor infantil de cometer errores. Ambos temores pueden paralizar nuestro desarrollo y nuestro éxito. Ralph Waldo Emerson escribió, no dejéis que caiga en el vulgar error de imaginar que me persiguen cada vez que me contradicen. Igual que una corporación monopolística se convierte en negligente e ineficaz y carece durante años de competidores, nosotros nos convertimos en excesivamente confiados y rígidos si no seguimos una dieta constante de nuevos retos, comportamientos que nos contradicen e información. Cuando alguien nos da la razón y apoya nuestro punto de vista alimenta nuestra seguridad, lo cual es positivo. Está claro que nadie puede sobrevivir al vapuleo diario sin otra razón que la forja del carácter. Este es, sin embargo, otro de los equilibrios, de las mezclas, de la síntesis cuya adquisición es crucial para conseguir nuestros objetivos. El que aprendamos de nuestras derrotas lo mismo que de nuestras victorias no significa que nos conformemos con perder siempre. Los sistemas feudales y de castas pueden haber desaparecido del mundo real, prácticamente, pero siguen vivos y coleando en el mundo del ajedrez. Las federaciones nacionales e internacionales constan de clases y categorías basadas en la clasificación, que permite a los jugadores competir por los trofeos contra rivales de nivel similar. Los jugadores de primera categoría no pueden participar en competiciones de segunda categoría, igual que un jugador de 20 años no puede jugar en la categoría de menores de 12. Por supuesto, en el sentido contrario no hay restricciones. Un novato ambicioso es libre de dejarse matar en la sección abierta, donde juegan los mejores clasificados. Nadie dijo que fuera una injusticia que yo ganara el torneo nacional para menores de 18 años cuando tenía 12. Si el reto es lo que nos ayuda a mejorar, ¿por qué razón, aparte de los premios en metálico, no debería poder jugar cualquiera en la sección abierta del torneo? ¿No aprenderíamos más de 9 derrotas contra grandes jugadores que de 6 victorias y 3 derrotas contra jugadores de exactamente nuestro mismo nivel? Este es un debate que ha adquirido cierta importancia, incluso entre los jugadores que nunca participan en los torneos,
gracias al ajedrez informático. Un programa de PC al máximo de capacidad pulverizaría sin piedad a cualquier aficionado. Y es curioso que el empeño principal de las empresas de software hoy día sea encontrar la fórmula de debilitar el programa en vez de reforzarlo. El usuario puede escoger entre distintos niveles y la máquina intentará cometer el máximo de errores posibles para ofrecerle una oportunidad. De modo que, ¿hasta qué punto debe exigirse una oportunidad? Encontrar el equilibrio adecuado entre la confianza en uno mismo y la rectificación depende de cada uno. Perder tantas veces como seamos capaces de soportarlo es un buen criterio general. Jugar en la sección abierta y quedar 0/9 todas las veces nos destrozará la moral mucho antes de que consigamos aprender lo suficiente como para conseguir una puntuación decente. A menos que tengamos el ego de un superhombre o carezcamos totalmente de él, una oleada constante de negatividad nos dejará demasiado deprimidos y contrariados para introducir los cambios necesarios. Por mucho que disfrutemos ganando, y ganar siempre sería obviamente lo ideal, es importante que nos demos cuenta de que las contrariedades son tan inevitables como necesarias si queremos progresar. La clave está en evitar las pérdidas catastróficas en las batallas decisivas. Tal conciencia es aún más importante en el mundo real porque, aunque nuestros partidarios nos aíslen del mundo, virtualmente podemos tener siempre razón. No solo los dictadores y los faraones son los que tienen siempre razón. Los políticos y los directivos tienden, por naturaleza, a atraer y rodearse de quienes piensan como ellos. Hablar con sus entregados colaboradores les llena de energía, mientras acusan a quienes les critican de no colaborar. Cuando las cosas van mal, pueden simplemente culpar a los demás. Es peligrosamente sencillo avanzar partiendo del éxito, porque quien debe corregirnos a menudo nos da la razón por ser quien somos. La diferencia entre mejor y diferente. Si somos capaces de aprender a aceptar las críticas y a tener en cuenta datos que nos contradicen, también podremos aprender a incorporar métodos nuevos. Hemos dedicado gran parte de nuestra exposición a comprobar que todos tenemos nuestro propio sistema para resolver problemas. Nuestro método es producto de nuestra experiencia y mejora a medida que tomamos nota de lo que funciona y lo que no. Si nos aferrarnos demasiado a nuestros propios métodos, a expensas de formas de actuar distintas pero igualmente válidas, nos estaremos autorreprimiendo. Si aprendemos a apreciar el valor de otros métodos, podremos tomar de ellos lo que necesitamos para mejorar, sin sustituir los nuestros. En mayo de 2005 fui a Bogotá, Colombia, para dar una charla en unas jornadas sobre estrategia empresarial. Tom Peters, célebre asesor de negocios y escritor, invitado habitual de eventos de ese tipo, habló un día antes que yo. Apoyándose en varias imágenes de PowerPoint, Peters contó una graciosa anécdota sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres cuando van a comprar pantalones. En la primera imagen se veía una tienda con el recorrido que seguía un hombre. Con un trazado de unas pocas líneas, se veía al hombre entrar, dirigirse a donde estaban los pantalones, ir a la caja y marcharse. La siguiente imagen mostraba el recorrido de la mujer, en la misma tienda. Las líneas formaban una especie de tela de araña, según la cual la mujer recorría todos los rincones de la tienda y al final compraba una decena de artículos. No me referiré a la corrección, política o de otra clase, de los estereotipos referidos al género que mostraban las imágenes. Lo que me interesa es que un método, el del hombre, se presentaba como claramente superior. Para llevar la anécdota de Peters mucho más allá de su objetivo, me pregunté qué pasaba cuando los compradores salían de la tienda. Cuando hablé para el mismo público al día siguiente, bromeé diciendo que quizá el hombre salió de la tienda y se fue directamente al bar de la esquina con unos amigos, donde apostó todo el dinero que le quedaba a las quinielas, mientras que la mujer al menos se había gastado el dinero en cosas útiles. Bromas aparte, esa situación plantea legítimamente otras cuestiones. El método del hombre, según se describe, es realmente superior. Quizá la mujer ahorró tiempo al comprar todas esas cosas de una vez en lugar de comprar estrictamente un artículo y tener que volver después. O, en lugar de acabar lo más pronto posible con aquella tarea,
quizá dio unas cuantas vueltas para conseguir los pantalones a mejor precio. Para complacer en algo a las numerosas mujeres de negocios asistentes, pregunté al público de Bogotá si la anécdota de Peters podría ser un ejemplo de una perspectiva más amplia de las mujeres. En lugar de limitarse a una sola cosa, comprar pantalones, la mujer considera la tarea como parte de su vida diaria. En el siglo XX, solo 4 naciones eligieron a mujeres en momentos de crisis y transición: Margaret Thatcher en el Reino Unido, Golda Meir en Israel, Indira Gandhi en la India y Corazón Aquino en Filipinas. Todas ellas lideraron a su pueblo en periodos de turbulencia y reformas, cuando la creatividad y la capacidad de adaptación eran cruciales. El sistema masculino, de pensamiento estrictamente lineal, descrito por Peters, no siempre es el mejor, como tampoco será nunca el mejor un método de comportamiento en particular. En el siglo XXI, hablar de un estilo femenino ha pasado a ser tan obsoleto como la novedad de un líder femenino. No existen reglas rápidas y rígidas sobre formas de resolver los problemas, como tampoco existen normas aplicables al género. Alemania, enfrentada a una necesidad de reformas urgente, acaba de elegir a su primera canciller, Angela Merkel, famosa por su estilo pragmático y directo. Y no debemos olvidar que hubo un tiempo en el que se decía que Margaret Thatcher era el único hombre del gabinete. Crear un estilo universal. En el ajedrez se suele hablar de jugadores completos o que tienen un estilo universal. Eso no significa que estén perfectamente equilibrados, ni que sean igualmente competentes en todos los aspectos del juego. Como ya hemos visto, cada jugador tiene sus puntos fuertes y débiles en un sentido relativo. A lo que se refiere, es a la capacidad de detectar y aplicar el método apropiado a la posición, a saber cuándo es conveniente atacar y cuándo es necesario defender. Tener un estilo universal hace que para nuestros rivales sea muy difícil emplear cualquier truco psicológico basado en nuestras preferencias. Si un jugador tiene fama de agresivo, puede evitar un desarrollo objetivamente superior para conseguir un tipo de posición en la que se siente más cómodo, una tendencia de la que podemos sacar partido. Un jugador que está cómodo en cualquier terreno del tablero es capaz de ser más objetivo y, por lo tanto, menos predecible. Por supuesto, yo siempre disfruté con las posiciones agresivas y complejas y Alexander Nikitin, que fue mi preparador durante mucho tiempo, siempre luchó para evitar que optara por partidas complicadas a la menor oportunidad. Durante mi adolescencia me decía, Gary, tienes que aprender a dar lo mejor de ti mismo en las posiciones simples. Si demuestras seguridad en ellas, tus rivales intentarán complicar las cosas e irán a parar exactamente a tu terreno favorito. Sin forzar el juego hacia mis posiciones preferidas, les tendía una trampa a mis adversarios y al mismo tiempo mejoraba los puntos débiles de mi juego. Las listas de ajedrecistas que llegaron a lo alto con un juego que abarcaba tan solo 1 o 2 dimensiones es sorprendentemente larga e incluye a muchos de los jugadores más amenos de la historia. Dominar 1 o 2 fases de la partida puede bastar para ser un maestro, aunque raramente es suficiente para llegar realmente a la cumbre. El austríaco Rudolf Spielmann fue uno de los mejores representantes de la edad romántica del ajedrez. Le llamaban el último caballero del gambito de rey, a causa de su devoción por la apertura más romántica de una olvidada era de sacrificios salvajes. Spielmann, que era tremendamente agresivo, logró sus mayores éxitos en el periodo de entreguerras y en sus días de gloria era capaz de derrotar a cualquiera, pero solo en sus mejores días. En una ocasión hizo una observación muy sincera, y se lamentó de ser capaz de jugar combinaciones de ataque tan bien como el entonces campeón mundial, Alexander Alekhine, pero sin ser capaz de conseguir las mismas posiciones que Alekhine para poder jugarlas. Ese es el quid de la cuestión. Ser un genio en los toques finales no basta si no sabemos llegar al final. Incluso en el juego moderno, donde el equilibrio y la flexibilidad son primordiales, hay mucho margen para el estilo. Jugadores como Alexei Sirov y Judith Polgar consiguieron estar entre los 10 mejores por su maestría en llevar a cabo ataques directos. Nadie llega a la cumbre si no es potente en todas las fases de la partida, pero sus preferencias sobre el tablero siempre han sido muy obvias.
Poulger, en particular, tiene fama por su brillante ajedrez de ataque. Sí, basándonos en las partidas de Poulger, jugar como una chica significa algo en ajedrez, un deporte con muy pocas participantes femeninas, significa una agresividad incansable. Poulger es la única mujer entre los 300 jugadores mejor clasificados, un claro reflejo del escaso, si bien creciente, número de mujeres en el ajedrez de competición. Esa habilidad para llevar la iniciativa puede costar muy cara si se consigue a expensas de estar incómodo cuando se juega sin tener la iniciativa. Poulger raramente se equivoca en ataque, pero sus fracasos demuestran que llegaría mucho más lejos, aunque cometiera errores, si evitara tomar la iniciativa. Cuando las preferencias superan la objetividad en un grado excesivo, nuestro crecimiento se resiente. Por supuesto, el estilo y las partidas de Poulger son objeto de una atención especial, porque ella es la única mujer en la élite, la única mujer que ha estado alguna vez entre los 10 mejores. Si hoy día nos parece notable, imaginemos lo que supuso su aparición en la escena internacional a la edad de 10 años. A los 12 años ganaba torneos internacionales y en 1991 superó el récord de Bobby Fischer, que durante 30 atesoró el título de gran maestro más joven de la historia que consiguió cuando tenía 15. Desde entonces, ese récord se ha convertido en un objetivo muy popular y, gracias a la proliferación del título de GM, anteriormente muy exclusivo, ha sido superado muchas veces. Hoy día está en poder del ucraniano Sergei Karjakin, que en 2002 se convirtió en GM a los 12 años y 7 meses. El veterano GM Walter Browne, 6 veces campeón de Estados Unidos, suele bromear diciendo que, cuando, de acuerdo con la normativa, el Congreso Anual de la FIDE le concedió el título de Gran Maestro en 1970, solo 2 de nosotros conseguimos el título en aquella ocasión, y no estaban muy seguros del otro tipo. El otro tipo era Karpov. Hoy día, decenas de jugadores reciben el título cada año, pese a que muy pocos consiguen estar entre los 100 mejores.